Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti. Estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. El ego significa yo, en griego. El ego como concepto es una máscara que nos ponemos para esconder debilidades, inseguridades y algunas inestabilidades en algún caso. Hoy vamos a hablar con Andreina y con Estefan de lo que ha significado el ego en nuestras vidas y bueno, vamos a explicar por qué hemos escogido este tema el día de hoy. Hola Andreina, hola Estefan. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, hola Estefan. Excelente. Qué bueno, me contenta verlos otra vez. Sí, ¿no? Y qué emoción hablar de este tema personalmente. Andrés, acabas de dar una definición del ego diciendo que significaba yo en griego y personalmente yo siempre digo yo. Y este tema me hace sufrir muchísimo en mi vida de todos los días. No sé ustedes, pero la verdad estoy luchando con mi ego constantemente. Yo creo que como en la meditación, el tomar conciencia del ego hace que en un momento sientas eso que estamos sintiendo ahora mismo. Creo que darnos cuenta de que hemos sido egoístas, porque el rechazo que teníamos antes ante este tema, pues quizás no nos dejaba ver la realidad, pero el abrir los ojos y darte cuenta de que el ego está ahí y de que te está perjudicando de muchas maneras, pues hace que tengamos ese feeling que tenemos hoy y por lo que queremos mostrar lo que hemos aprendido hoy sobre el ego y cómo nos puede ayudar para conseguir nuestro propósito. Sí, de hecho, yo creo que el ego se va desarrollando a medida que vamos viviendo, así mismo es. Nosotros desde que somos chiquitos, de cómo se nos educó, hasta en los momentos que hemos liderado equipos, vas desarrollando como ciertas capas, lo llamo yo, y como dijo Andrés al inicio, yo lo puedo ver como una máscara, ya sea por aprobación social, con las personas con quien te desenvuelves, o sea, es lo que te pones de acuerdo a la situación donde estás inmerso. Según hemos escuchado de lo que saben de epigenética, ya venimos todos codificados con el ego. De hecho, nuestros antepasados fueron los más egoístas porque mataron a todo aquel que los amenazaba. Sufrían del control, de la paranoia y somos el resultado de esto. Es por eso que yo creo que no debemos sentirnos mal cuando nos damos cuenta de que sufrimos de ese ego, de que de alguna manera nos ponemos esa máscara de la que habla Andreina. O sea que Andrés, lo que estás diciendo, si entiendo bien, es que ya somos egoístas antes de nacer. Sabes que no soy experto en epigenética, pero así como nos ponemos molestos si nos quitan algo al nacer, cuando eres niño nadie te ha enseñado que cuando otro niño te quita el juguete te tienes que sentir mal, o que cuando a alguien le compraron un juguete mejor que el tuyo, tú te sientes mal, aunque estabas contento antes con tu juguete. No, está muy claro. Andreina, yo creo que tú tienes un concepto también de que los papás, a través de la crianza de los hijos, también pueden tener un papel importante en el desarrollo del ego, ¿no? Sí, bueno, cuando dice Andrés que por epigenética básicamente nosotros traemos conductas de nuestros antepasados, sí o sí, o sea, por defecto, como les digo yo. Pero hay algo muy cierto, es que nosotros cuando nos convertimos en padres, digo en mi caso, que he tratado de no repetir esos patrones cuando los reconozco, porque, ojo, existen capas de ego tan profundas como nosotros mismos, como nuestra edad. Ciertamente sí empujamos a que nuestros hijos no reconozcan ciertos sentimientos o simplemente les prelamos lo que sienten. Un ejemplo típico puede ser cuando ellos lloran, o sea, si un niño está llorando, le decimos, mira, eres varón, no debes llorar, entonces empezamos a desligarlo de lo que es nuestra propia naturaleza. O sea, si nosotros sentimos, decimos y hacemos de la misma manera, hablamos que hay integridad en nuestros actos y algo muy difícil
de identificar es cuando tenemos estas capas de ego y que estamos inculcando en nuestros hijos o transmitiendo quizás miedos. Andreina, ahora que te escucho, yo pensaba que todo lo que hacían los papás para los hijos lo hacían por amor, pero tengo la sensación de que en este momento, con lo que tú me dices, ¿será que los papás lo hacen por ego? Sin honor a decir que una crianza es mejor que la otra, porque cada padre hace lo mejor que puede y siempre buscando el bien para sus hijos, la gran mayoría se hace por ego. ¿Por qué? Porque hay miedos ocultos, sembramos traumas, una cantidad de cosas que vienen dentro de nosotros y incluso las mismas exigencias que tenemos con nuestros niños, buscamos que ellos sientan aprobación. Un ejemplo muy típico es cuando los chiquitos, suponte 3, 4 años, llegan a una reunión familiar y empiezas a decir, ¿sabes que ya está bailando ballet? Ya está hablando inglés, hello. Los empujas de una vez a tener una aprobación social y entonces ya este niño empieza a crear esas capas internas de ego que sabe que va a tener que actuar de una u otra manera para aceptarlos. De la misma forma, nosotros como padres le decimos, mira, estoy molesto porque no sacaste una buena nota. Y nos molestamos al punto que, no sé, tomamos alguna actitud que les causa tristeza. Es como que los obligamos a que ellos tienen que ser merecedores del amor bajo algunas circunstancias o acciones que ellos tengan que hacer, cuando no debe ser así. O sea, el amor tiene que ser puro simplemente por el hecho de ser nuestros hijos y no inculcarle que tengan que colocarse un baile de máscaras de acuerdo a donde tengan que desempeñarse. Gracias, Andreina. Entonces entendemos que la epigenética nos programa ya con un ego ya preestablecido. Después, a través de la crianza, también los papás pueden tener un impacto muy fuerte desarrollando esas capas de ego que nos contaste, Andreina. Entonces empezamos la vida adulta, si la podemos llamar así, con una gran desventaja frente a ese ego, que es tan difícil de controlar. Andrés, para ti el ego, para los que nos escuchan, ¿qué es exactamente? El ego, visto desde el punto de vista que lo estamos tratando, es eso, es un yo falso. Un yo falso que terminamos moldeando como sociedad y que esconde esas inseguridades o esas insatisfacciones. Hoy por hoy yo creo que el manejo del ego es una de las herramientas más claves que tenemos para lograr la felicidad. El ego es como una persona que está alrededor de nosotros y nos dice, oye, no estás haciéndolo bien, o eres el mejor, o está emitiendo juicios constantemente comparativos, cuando en realidad nuestra misión debería ser buscar unas metas que nos hagan felices y que vayan amarradas a un propósito. Cuando nos comparamos con nosotros mismos el año pasado, ¿cuánto ganabas el año pasado? Quiero ganar más que el año pasado. O cuando nos comparamos, quiero ganar más que mis compañeros. Ahí nunca vamos a alcanzar la felicidad y es gracias a que lo estamos viendo desde el ego. Muy diferente es cuando te estableces unas metas, incluso si hablamos del dinero, te estableces una meta de dinero porque necesitas cierta calidad de vida o lo necesitas para alcanzar ciertos resultados en tu proyecto. Establecer que querías ganar $100,000 al año es algo que sí puede trascender o que sí se puede lograr. Sin embargo, el ego no quiere que logres las cosas, sencillamente está ahí para recordarte lo malo o lo bueno que eres. Y en todo caso, las dos circunstancias son un problema para ti. Y lo que no facilita la cosa frente al ego es que personalmente he tenido que leer muchísimo sobre este concepto para poder tener mi propia idea de lo que es el ego. Y lo que no nos hace más fácil el camino es que escuchamos de todo sobre lo que es el ego. Eckhart Tolle nos dice que el ego es un falso ser creado por la mente. Ryan Holiday, en su libro El ego es el enemigo, tiene una visión muy negativa del ego. Para mí, el ego es una herramienta, ni buena ni mala, es una herramienta neutra. Y todo depende de cómo tú vas a utilizar ese ego en varias situaciones. Yo tomo el ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo es una herramienta. Puede ser buena y puede ser mala. Todo depende de cómo usas esa herramienta. Un cuchillo puede servir para cocinar, para crear, para cortar, pero también te puede servir para matar a alguien. Yo veo el ego de la misma forma. Una herramienta neutra que te pueda permitir hacer cosas buenas y también te puede llevar
al camino equivocado. Entonces, me encantaría saber, Andreina y Estefan, si me pueden contar, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de que eran víctimas de un ego perjudicial para ustedes y qué han hecho al respecto? Oh, bueno, Andrés, yo me di cuenta en múltiples ocasiones. Si ejemplifico una, podría ser como mi obsesión por ser la mejor en muchos sentidos, y sí reconozco que viene desde la infancia. Mi madre le encantaba que yo fuera primer índice y me volví mucho más perfeccionista, competitiva, o sea, tengo lo que llamamos bagaje emocional. Incluso cuando estás en posiciones de liderazgo lo puedes usar no tan positivamente cuando tienes estas características, por decirlo así. Como bien dijiste, Estefan, no siempre es negativo o positivo, porque también al mismo tiempo me dio perseverancia, constancia. Tengo otras cualidades que vienen aunados al ser la mejor o el mejor índice desde ese entonces. En mi caso, particularmente hablando, lo vi con la crianza de mi nena. O sea, tratando de que no siga repitiendo los patrones de mis generaciones anteriores, y hacerme consciente de esto lo hallé a través de la terapia. Porque siempre se necesita, o por lo menos así lo veo yo, una persona que te guíe, que sirva de mentor, que te haga ver desde el punto de vista incluso psicológico o de coaching esas oportunidades de mejoras, y yo allí pude encontrar alguna de ellas. Yo he identificado o he tomado conciencia del ego a través del sufrimiento y del malestar. Muchas cosas me hacen sufrir y en este momento ya sé que se está activando mi ego. Entonces, para mí es esto. Cuando empiezo a sufrir o empiezo a sentir malestar de una situación o de lo que alguien me dice, ahí tomo conciencia de que mi ego está activado. Como lo acabas de decir, sentir insatisfacciones es un buen indicador a seguir para buscar si está el ego detrás de ellas. Igual como cuando logras algo que, entre comillas, estabas buscando y no sientes una satisfacción de obtenerlo, el ego también puede estar ahí. Dice justamente Ryan Holiday en este libro que mencionaste, Estefan, que hay 3 límites importantes. El derecho, cuando sentimos que tenemos derecho, que hemos acumulado los méritos suficientes para ser los mejores, por ejemplo, estamos implícitamente degradando a nuestro entorno, a los que están alrededor, porque estamos diciendo que son menos que nosotros. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? No, yo que quisiera construir encima de esto con una pregunta. ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez han hecho algo que a su parecer merecía justamente un aplauso, unas felicitaciones, y de repente pues no llegaron? Nadie les dijo nada o no de la manera que ustedes lo están esperando y le genera malestar. Muchísimas veces. Sí, claro, muchísimas veces, sí, ciertamente, sí, claro. No, muchísimas veces, Estefan. Yo me he visto en esa situación, y es más, contigo, trabajando en la misma empresa, hemos estado quejándonos mutuamente de que nuestros jefes no reconocían lo que nosotros hacíamos y de alguna manera, no solamente nuestros jefes, digamos, la corporación. Y era un error, porque era nuestro ego diciéndonos a nosotros mismos que éramos mejores que los demás. Y evidentemente nos estábamos autoproclamando mejores que los demás y nos considerábamos a nosotros víctimas. Como hablamos en nuestro podcast de responsabilidad, hemos sido víctimas de nuestro propio ego. Y esto nos lleva a veces a querer tener el control, que es el segundo límite que se plasma en su libro Ryan Holiday, que es tener control sobre lo que otros hacen o dicen. Y me imagino que en algún momento han pasado por una situación parecida que grafique esto.
Sí, a mí sí, claramente. A nivel laboral me ha pasado mucho. En este momento trabajo en Colombia, en la filial colombiana de la empresa donde estamos trabajando, y a veces yo quería opinar y tener el control sobre cosas que eran fuera de mis manos. Y eso me dolía mucho cuando yo veía que yo no podía tener ese impacto que yo quisiera tener. Es un mal de muchas personas, ¿no? En la vida de pareja también se da que quieres que tu pareja piense y haga lo que tú tienes en la mente como correcto, como lo adecuado. Y ahí es el ego, en una de sus mayores formas de aparecer, diciéndote que tú eres mejor que otra persona o que esa persona no merece estar contigo. Es muy importante reconocer esto, porque esto es un problema grave no para la otra persona, es un problema grave para ti mismo. Y la tercera, y quizás la más grave forma de aparición del ego, es la paranoia. La paranoia, también una palabra griega, es cuando pensamos que otras personas de alguna manera están atentando en pensamiento contra nosotros, porque creemos saber lo que ellos saben, o creemos estar seguros de qué están pensando los demás. Y en la gran mayoría de las situaciones no podemos saber lo que piensan y cómo van a actuar los demás. Es por eso que cuando sufres de esta paranoia tiendes a tomar acciones en base a información falsa, y que la única fuente de esta información falsa es el ego. Yo creo, Andrés, que ese tercer punto que acabas de mencionar representa tal vez el 80% de las situaciones donde estamos actuando con el ego. Por ejemplo, a través del proceso de comunicación, cuando siempre tratamos de querer tener la razón. Cuando queremos tener la razón frente a alguien, es que estamos controlados por nuestro ego. Justamente porque el proceso de comunicación normalmente busca la ayuda de otra persona y intercambiar información para sacar algo más grande de lo que uno es realmente solo. Y nosotros, al querer demostrar que tenemos la razón, queremos mandar un mensaje a la otra persona de que nosotros somos mejores, somos más importantes. Hablemos entonces de qué tenemos que hacer para evitar caer en esta trampa del ego. Se me ocurre algo importante que incluso hemos hablado en otros podcasts, que es hacer brillar a otros. En lugar de competir con tu equipo de trabajo, en lugar de competir con tu jefe, en lugar de competir con tu pareja, hacer brillar a otras personas es una técnica bonita y de apartarte del ego, ¿no? Y Andrés, ¿cómo podemos hacer para justamente hacer brillar a los demás? Enfocarnos en lo bueno que tiene esa persona y no en las carencias que nuestro ego nos está diciendo. ¿Qué es lo que aportan otras personas? Y aquí hay una herramienta que también hemos nombrado en otros podcasts, que es la escucha. Cuando podemos parar y auténticamente escuchar con la vista y con los oídos lo que dice otra persona, podemos entender no solo lo que no nos gusta, también podríamos verlo desde la abundancia y no desde la carencia, y ver aquello que nos aporta al resto y darnos cuenta de que el mundo es muy diverso y que hay una diversidad allá afuera que es mayor a lo que nosotros podemos aportar. Adicional a la escucha activa, yo he implementado una visión también que me ha ayudado muchísimo. Yo, como líder de mi organización, yo considero a todos mis colaboradores como seres humanos, antes que todo, y no como personas con tal cargo, porque si no, uno puede actuar desde la perspectiva del ego para poder, digamos, transmitir, jugar un papel diferente de lo que uno es realmente. Y yo trato de llevar a mi gente a que hagan lo mismo, que todos somos iguales. Al tratar a todo el mundo como seres humanos, todos nos bajamos al mismo nivel. Algo que también podría adicionar a esto es cuando tenemos reacciones que parecen inconscientes, como podemos decir que eres reactivo ante un comentario, algo que una persona sentiste que simplemente te atacó. Y es súper importante que respiremos unas cuantas veces, las que sean necesarias, mantener el silencio, porque detrás de un conflicto siempre hubo una necesidad, y tratar de entender
por qué esta persona, te atacó o no, cualquiera que sea el término, por qué lo hizo. Lo que yo hago cuando esto pasa es que pienso que esa persona se está degradando a sí misma, no me está degradando a mí. Siempre que comienzas un proyecto, vas a tener dos reacciones de tu entorno, de las personas de tu entorno. En el mejor de los casos, va a haber una apatía o van a ignorar lo que estás haciendo. En el mejor de los casos, no te van a apoyar. Y en el peor de los casos, van a criticar lo que tú estás haciendo. Ahora, tú tienes que, de alguna manera, dominar tu ser en ese momento, recibir la crítica de una manera, digamos, totalmente espiritual o sencillamente, dicho de otra manera, tragártelo, lo que te digan, y en ese momento tratar de tomar aquello que sí te sirve, solamente aquello de la crítica que puede construir en tu propósito. Y para poder lograr esto, tienes que tener muy claro a dónde vas y qué es lo que estás buscando en tu vida. Porque si no te vas desviado en esas críticas, sí, va a salir lo peor de ti. Me ha pasado una situación hace unos meses atrás con un cliente mío, con quien realmente no compartimos los mismos valores, no tenemos la misma forma de trabajar y hemos desarrollado una relación muy conflictual de trabajo. Sin embargo, ese cliente es muy importante para mí. Entonces, en la última reunión que hicimos, él me atacó y traté de activar, digamos, una herramienta que me ha ayudado muchísimo y es la curiosidad. Es decir, que la persona al atacarme, yo traté de indagar a mi cliente para entender por qué él pensaba lo que estaba diciendo. Y él se sorprendió muchísimo porque yo le quité todas las armas, digamos, y las balas y ya no me podía disparar porque le sorprendió muchísimo y trató de justificarse y yo a indagar de forma sincera para querer entender realmente por qué tiene esa visión de mí. Pues él se dio cuenta que al final pues muchas cosas eran unos prejuicios o digamos unos argumentos sin fundamentos y al final de la reunión mejoramos muchísimo la relación. Esa herramienta de la curiosidad es supremamente poderosa. Bueno, ya para finalizar este episodio, chicos, de verdad que es siempre confortable escuchar todos los pensamientos que nacen a través de este podcast. Yo siento que mientras que estemos alineados con nuestro propósito, cuando nosotros pensamos, sentimos y hacemos de la misma manera, creo que es la forma más efectiva de estar conscientes de cuando es el ego el que está actuando y cuando somos nosotros los que podemos dirigir las energías de este ego, como bien decía Estefan, que es neutral y nosotros le damos la aplicabilidad que queramos. Bueno, muchas gracias, chicos. Seguiremos trabajando en nuestro ego. Somos sencillamente aprendices y independientemente del éxito de cada quien, esto es un juego infinito en el que tenemos que seguir aprendiendo constantemente y tomar conciencia del ego es uno de los mejores pasos que podemos dar como equipo y como individualmente también. Le deseamos muchos éxitos a todos nuestros oyentes en ese camino de entender su ego. Y bueno, Andrés, Andreina, éxitos a ustedes también. Yo personalmente voy a seguir ese camino. Gracias, chicos. Chao. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.